A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Un noticiero pensado para usted porque se lo merece. Nos acercamos a la realidad desde diferentes perspectivas. Noticiero Telesucesos. Primera parte del Noticiero Telesucesos con las noticias más importantes del día. Un día como hoy. Hubo un niño de la más rancia aristocracia de la Rusia del siglo XIX que al llegar a la adolescencia se convirtió en la figura de los salones y las fiestas de la nobleza europea. Ese joven noble era el conde León Tolstói y como todo lo tenía, sintió que lo único que en la vida le faltaba era matar y se alistó en el ejército, pero esta experiencia le cambió la vida. El conde León Tolstói, el seductor, el de los bailes y galanteos, descubrió que el único sentido que tenía la vida era el de ayudar a los demás, y abandonó lujos y vanidades, se vistió como un humilde campesino y recorrió los lugares más pobres, y sus manos delicadas de noble se hicieron callosas con el trabajo rudo para ayudar a los humildes. Tolstói entonces escribió contra la sociedad injusta, contra la guerra y la propiedad privada, y se convirtió en un mal ejemplo para las instituciones. Entonces fue excomulgado, y los periódicos contaban así la noticia. El conde León Tolstói, a sus 72 años, ha sido excomulgado por la Iglesia Ortodoxa rusa. En la cumbre de su fama, el famoso escritor rechaza la violencia y sostiene que la propiedad privada es la causa de todos los males y la raíz de los conflictos entre los que todo lo tienen y los que no tienen nada. Los periódicos terminaban la noticia de la siguiente manera: esas opiniones son desaprobadas por la Iglesia rusa y ha ordenado publicar su excomunión en todos los periódicos europeos. Ese fue Tolstói, el adinerado y seductor, y luego el escritor, filósofo y asceta, y estaban haciendo un día como hoy, 28 de agosto de 1828, y en su cumpleaños le agradecemos sus novelas y su ejemplo de ser humano soñador, de nuevos seres humanos. Para que levanten su impedimento de ejercer cargos públicos. El abogado Néstor Marroquín lo denunció en el Tribunal Contencioso por presunta infracción electoral muy grave y en su demanda presentada sostuvo que John Rodríguez interfirió en la función electoral cuando ordenó al Consejo Nacional Electoral que se le restituyan a Gras sus derechos de participación. Esta interferencia está sancionada según el Código de la Democracia con la destitución del cargo y la suspensión de sus derechos políticos, dijo el abogado denunciante. La construcción de institutos superiores para Quito tiene definida su hoja de ruta. La hoja de ruta para la construcción de los institutos superiores que se pondrán al servicio de quiteñas y quiteños está trazada. Esta tarde Pavel Muñoz, alcalde de Quito, Andrea Montalvo, secretaria de Educación Superior, y los equipos técnicos de ambas instituciones se reunieron con el objetivo de generar los lineamientos correspondientes para empezar con este proyecto. Andrea Montalvo manifestó: tenemos la disponibilidad de trabajar de forma conjunta con los gobiernos cantonales para incorporar oferta educativa y tenemos vigente un crédito con el Banco Europeo de Inversiones para la construcción de infraestructura educativa. Los sectores donde se analizan las posibilidades de construcción son el Parque Bicentenario, Quitumbe y Calderón, y dependerá de la oferta académica existente. El alcalde manifestó: vamos a trabajar de forma conjunta desde el municipio con la infraestructura que se necesite y ponemos la predisposición predios municipales existentes para invertir en educación. Incluso podemos vincular a Conquito para tener ofertas de capacitación para emprendimientos y contamos ya con el acuerdo con la Escuela Politécnica Nacional y avanzaremos con otras universidades. Podemos hacer una permuta que facilite el intercambio de predios del gobierno nacional con los predios municipales para destinarlos a la construcción de infraestructura educativa. Para la construcción de los institutos se firmaría un acuerdo que permita que el municipio del Distrito Metropolitano de Quito junto con Cenecit inviertan de manera conjunta en la construcción e incorporación de oferta educativa superior. Entrevista del día. En Radio Sucesos 101.7 FM contamos con la presencia de José Chalco, abogado constitucionalista, para hablar de la situación del juez Walter Macías. Bueno, esta
situación. Vamos a conversarla justamente con el doctor José Chalco, él es abogado constitucionalista. Gracias, doctor José Chalco, por estar con nosotros. Bienvenido. Y bueno, ¿qué podemos decir de este caso tan, complejo, esta eterna pugna entre el juez Walter Macías y el Consejo de la Judicatura? Parece una especie de juego del gato y el ratón, entre que le sancionan, pone una acción de protección, vuelve al cargo y están así. Buenos días, apreciada Verónica, y buenos días a quienes nos escuchan a través de tan prestigiosa radio. Yo creo que lo fundamental, un país puede tener a sus instituciones jugando al gato y al ratón. Un país puede tener un debilitamiento institucional que avergüenza al sistema jurídico y al sistema de los derechos ecuatoriano. No debería. El Estado puede estar a la lógica del temperamento de los personeros de las instituciones, y este es el gran problema en el que está el Estado. Y esto es lo que ha llevado a una suerte de incomprensión de lo que sucede en el Estado, desde los órganos más convocados a hacer respetar la Constitución y el ordenamiento jurídico, porque estamos hablando del Poder Judicial. Y si el Poder Judicial, a través de sus representantes, a través de sus órganos, no envía símbolos y señales de respeto al ordenamiento jurídico, pues el Estado entonces se está jugando el todo en su débil institucionalidad y está cayendo en una fractura que quizás sea muy difícil retornar, Verónica. Muy grave, muy complejo. Ahora, en este caso específico, ¿quién podemos pensar que tiene la razón? ¿Si el juez Walter Macías o la judicatura? Bueno, el antecedente es fundamental. ¿Qué es lo que ha sucedido el día sábado? El día sábado, para contexto de los hechos, para que la audiencia lo comprenda, el día sábado el Consejo de la Judicatura se convoca. ¿Cuándo? El sábado. El sábado sale desde Secretaría la convocatoria para que a las 9 de la mañana del día sábado, mientras usted y los ecuatorianos estaban en ley seca, en el Consejo de la Judicatura estaban en la ley de la viveza. Y el día sábado, 19 de agosto, se reúne el Consejo de la Judicatura, saliendo, insisto, la convocatoria el mismo sábado, 2 horas antes de la reunión, para destituir al juez de la Corte Nacional Macías, que usted ha contextualizado bastante bien en la línea de los casos delicados que tiene a su haber de sustanciación. Pero ¿cuál fue el problema? El problema es que el Consejo de la Judicatura, de conformidad con lo que ellos encuentran como una falta gravísima de lo que señala el Código de la Función Judicial, destituyen al juez bajo la infracción del artículo 109, numeral primero, que es atentar a la independencia judicial. Ahí alguna justificación ponen. A mi punto de vista, las justificaciones son de error inexcusable y eso implicaba que la Corte Nacional se pronuncie. Eso quizás podríamos profundizar después. Vamos a los hechos nada más. Y con 2 votos de 5 miembros, que son los vocales del Consejo de la Judicatura, lo destituyen. Con 2 votos de 5 miembros. Esto es una vergüenza que no cabe el más mínimo análisis ni de forma, apreciada Verónica. ¿Por qué? Usted no puede destituir a una persona con minoría. Usted necesita una mayoría, y en el caso de destitución por parte del Consejo de la Judicatura, una de aquellas mayorías que jurídicamente denominamos calificadas. El artículo 264, numeral 14 del Código Orgánico de la Función Judicial expresamente señala que para destituir a los servidores judiciales se requiere la mayoría de los miembros. La mayoría de los miembros. Y claro, eso no sucedió el día sábado. Ahora, la judicatura tiene este argumento, ¿no? Y dice que sí hubo mayoría para defenestrar del cargo al juez, y dice de los 3 vocales presentes, 2 votaron a favor y 1 se abstuvo. Ese es el argumento de la judicatura. Eso funciona en los edificios de condóminos.
Eso funciona cuando usted se reúne en una reunión de condóminos, en los edificios o en las urbanizaciones, y en los estatutos se ha previsto normalmente, bajo la ley de propiedad horizontal, que ante la ausencia de quórum usted se reúne a la siguiente hora con los que estén presentes y se toma decisión. Más o menos así hizo la judicatura. El Consejo de la Judicatura no opera bajo esa regla. Esto es vergonzoso. Esto es vergonzoso. Y claro, las comunicaciones que ha hecho el Consejo de la Judicatura lo único que muestran es los errores de bulto y la ausencia de comprensión y conocimiento del derecho, ¿no? Y bueno, yo decía el día lunes en algunos medios que gentilmente me invitaron que qué pasaba con la Corte Nacional de Justicia, que no decía nada, porque están destituyendo a un juez de la Corte Nacional y la Corte Nacional y su pleno hacía un mutis por el foro, pero finalmente hace bien esto al país. El día de ayer ya salió una comunicación, yo diría un poquito tarde lo es, pero ya ayer alguna comunicación en la que algo muestra su rechazo a esta forma de proceder bastante incoherente por parte del Consejo de la Judicatura, que eso está bien. La Corte Nacional debía pronunciarse. Esto no se puede permitir. El juez Macías ha presentado una acción de protección, de lo que he podido revisar. Esta acción de protección está convocándose una audiencia para el día 30 de agosto. Indudablemente prosperaría la acción de protección. Aquí hay una violación al debido proceso, hay una violación a derechos constitucionales mínimos y a la tutela mismo de la independencia judicial en el ámbito interno. Y déjeme decirle algo, Verónica. Yo creería que hasta la fiscal general del Estado puede actuar, porque si se demuestra lo que usted decía al inicio, de que esto tiene una apariencia de lograr una intimidación en el juzgador respecto de una interferencia ilegítima en las decisiones que éste tiene que tomar o en la sustanciación que éste está realizando sobre procesos delicados del país, de actos de corrupción en estricto sentido, o de los mismos vocales del Consejo de la Judicatura, esto tiene que saber la audiencia. El juez Macías está sustanciando procesos en contra de miembros del Consejo de la Judicatura que tienen causas penales. También en la radio estuvo Lolo Echeverría, analista político, que abordó el panorama político del país luego de los resultados de la primera vuelta electoral. Escuchemos sus opiniones. Buen día, Vero, amigos. Gracias por seguir con nosotros. Vamos a continuar en el análisis del panorama electoral del país. Lolo Echeverría, periodista, está con nosotros. Lolo, qué gusto saludarlo. Gracias por acompañarnos. Buenos días. Con lo ocurrido el domingo, después del proceso electoral, los resultados y sobre todo el ambiente de paz que se respiró pese a todos los pronósticos con lo que precedía al 20 de agosto, ¿qué podemos pensar de lo que se viene en este tiempo para el 15 de octubre? ¿Será que tenemos un camino más tranquilo, por lo menos con más altura, por lo menos con menos violencia, o es imposible de todos modos vaticinar nada? Buen día, Lolo. Buen día, Milton. Un cordial saludo para ti y para la audiencia de Sucesos. Me parece que no va a ser tan tranquila la segunda vuelta como podría parecer o podría esperarse, dado que en apariencia Daniel Noboa tiene más facilidad para acumular apoyos adicionales que Luisa González. Sin embargo, aparecerá una oposición entre los dos candidatos que puede llevar a la polarización, porque por las características de la primera vuelta electoral, el candidato Noboa pasó, como se dice normalmente, pasó de agache, es decir, como un submarino que emergió solamente en la última semana. De manera que no era blanco de las críticas ni la oposición de los demás candidatos que no veían en él un rival. En la segunda vuelta va a ser diferente. Entonces van a aparecer las cosas que no aparecieron acerca de él en la primera vuelta electoral. Ya el expresidente, el prófugo Rafael Correa, que hace campaña a vista y paciencia al Consejo Nacional Electoral, ha dicho que Noboa quería ser candidato de la Revolución Ciudadana. De manera que hay unos nexos. El segundo partido más importante que vamos a tener en la Asamblea Nacional le pide explicaciones, le pide aclaraciones respecto de cuáles son sus relaciones con el correísmo. Y esto es apenas el comienzo, porque la campaña electoral se ha tomado unos días de vacancia, pero ya empezará la campaña y no va a ser tan tranquila como aparentaba.
De hecho, ya estamos viendo en las redes sociales los primeros ataques que enfilan contra el candidato Noboa especialmente, y claro, obviamente se sabe de dónde vienen y se sabe cuáles son las herramientas que se van a utilizar, porque además, viendo el nivel de apoyos que puede sumar, como usted mismo dice, Lolo, en el panorama electoral, quien se ha pronunciado en favor de votar por Luisa González, aparte del correísmo, ha sido Bolívar Armijos, con el 0.38%, que tampoco significa mucho. Más bien, Noboa empieza a acumular socialcristianos, empieza a acumular las voces de Construye, empieza a acumular el apoyo del partido de Otto Sonnenhorner o quienes apoyaron a Otto, etcétera. Si bien los votos no son endosables, creo que sí se puede guiar con una recomendación de los líderes a los electores. Entonces, ahí tiene ventaja Noboa. Sí, digamos que no es automático el endoso de votos, pero es previsible que la mayoría de los electores de los otros candidatos se vayan a Daniel Noboa. No es automático el endoso, porque los electores que se quedaron sin candidato ya no sienten ninguna obligación con el candidato y pueden empezar a buscar otras factores de decisión. Pero de todas maneras, la mayoría sí se inclinará como se inclinan los voceros o los líderes de los partidos que quedaron fuera en la primera vuelta. Y en ese sentido es evidente que Daniel Noboa tiene más posibilidades de sumar votos. La única duda es acerca del nivel al que llegó en la primera vuelta el correísmo, que alcanzó el 40%. Pudiera recuperar eso. En todo caso, estas circunstancias van a cambiar no solamente el hecho de que haya solo dos candidatos, la polarización, que se recupere de alguna manera el esquema de correísmo y anticorreísmo, sino que los candidatos deberán cambiar la estrategia de su campaña. Noboa, por ejemplo, ha empezado a hacer aclaraciones respecto de lo que contiene su programa de gobierno, respecto del IES, del Banco Central, de la dolarización, etcétera. Pero esas aclaraciones son bien recibidas, son fáciles de hacer. Lo que es difícil de hacer y lo que es difícil de cambiar es el correísmo, que ya tuvo una experiencia de gobierno y todos sabemos exactamente lo que hizo. Y esto sí no se puede cambiar porque no se puede borrar el pasado, Milton. En el programa de entrevistas Impacto Informativo, el experto económico Víctor Hugo Albán habló del riesgo país y de los bonos de la deuda ecuatoriana. Saludamos en nuestros estudios al experto económico, el economista Víctor Hugo Albán. Gracias, economista, por la oportunidad. ¿Cuál es su criterio frente a esta propuesta de la finalista Luisa González del correísmo, que en las últimas horas le dijo a la agencia Reuters que tomará $2.500 millones de la reserva que maneja el Banco Central para el gasto público, los gastos de seguridad que está prometiendo en la campaña electoral? ¿Qué consecuencias traería esto, economista? Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Bueno, lo importante aquí es analizar la reserva monetaria, su composición en general. Y se compone de tres elementos que son sustanciales, ¿no? Primero, el encaje. El encaje bancario es un fee que tiene la banca privada la obligación de depositar en el Banco Central como garantía a los depositantes. Pero esos son los depósitos de todo. De todos, depósito del público, se llama, o sea, de todos los ecuatorianos. Es plata de en todos. La banca, es plata de todos. Ya. Una parte pequeñita corresponde a los gobiernos seccionales, es decir, a consejos provinciales, municipios, etcétera, que tiene como reserva internacional. Y una última, un pedacito chiquito corresponde al Estado, al gobierno. Entonces, obviamente, pero ¿cuánto más o menos lo que le toca al gobierno? Lo que podría eventualmente manejar. No sé si puede manejar. No, un 18%. No hay convenios internacionales, ¿no? En donde está de por medio el Fondo Monetario Internacional, están los gobiernos, están los bancos de desarrollo. Entonces, obviamente, no se puede decir, voy a hacerlo. Lo puede hacer, como dictatorialmente.
Ya lo quiso hacer el señor Correa cuando fue gobernante, ¿no? Y tomó arbitrariamente y cambió por papeles. 18% son más o menos 1.500 millones de dólares. Unos 1.200 con el valor de la reserva actual. Que es 8.000, 9.000 millones. Sí, entonces está en 8.800, hace unos 1.200 millones. Pero no es podría recomendable. Ser, totalmente no, porque la función de la reserva está dada ya internacionalmente. Por eso se llama Reserva Monetaria Internacional, ¿no? Que avaliza primero los depósitos, luego después los créditos internacionales, el comercio exterior, digamos, y los prestamistas que dan dinero al Ecuador, no solamente al Estado, sino a la banca en general. Lo primero que se fijan es el valor de la reserva monetaria, ¿no? Para emitir los créditos al país. En última instancia, quien avaliza todas las operaciones internacionales es el Banco Central. Y quien maneja la reserva monetaria es el Banco Central. Entonces, obviamente, puede arbitrariamente cualquier gobernante hacerlo, pero quedaría, digamos, de forma ridícula internacionalmente, ¿no? Se cerrarían créditos internacionales, no solamente del Fondo Monetario, sino del BID, BIR, CAB. Hay organismos alemanes que han abierto sus puertas para países como el nuestro, para el desarrollo, digamos, no solamente del Estado, sino el desarrollo privado. Y esas puertas se cerrarían con graves consecuencias para la economía del país, para el empleo, etcétera. Eso no piensa, digamos, quien hace ese tipo de declaraciones. De hecho, ahorita están en stand-by, y eso se refleja inmediatamente al medir el riesgo país, ¿no? La alimentación complementaria en un niño debe iniciarse a los 6 meses de vida. Esta debe ser progresiva, tomando en cuenta algunas limitaciones. Puede iniciarse con sopas muy simples para que el niño comience a conocer otros sabores diferentes a los de la leche materna. No deben utilizarse los alimentos condimentados, no deben tener grasas. Al inicio serán muy líquidos y luego poco a poco deberán irse añadiendo otros alimentos para espesar las sopas, por ejemplo. Se debe preparar con pollo, carne, vegetales. No es prudente el uso del pescado inicialmente. El huevo se puede comenzar, pero debe ser cocinado. Inicialmente la clara del huevo y posteriormente la yema. Las frutas igualmente deben iniciarlo con las más simples y se puede comenzar con plátano, papaya, manzana, los cuales serán dados raspando la fruta con cuchara. No en jugos licuados. Se deben evitar las frutas que tienden a fermentar mucho y por supuesto los cítricos se evitarán inicialmente. Ningún alimento, salvo que sea leche, se dará en biberón. Todo con cuchara. Un panorama de noticias para su estatura intelectual. Poder Ciudadano, con el doctor Patricio Quijón. Noboa ganará en segunda vuelta. El magnicidio contra el candidato presidencial Fernando Villavicencio rompió todos los esquemas, sacudiendo, tensionando, indignando a un electorado afectado por una mega crisis multidimensional en la que los problemas principales como la inseguridad y la falta de empleo y trabajo tuvieron una presencia determinante. El elevadísimo voto protesta que recibió Cristian Zurita responde precisamente a la indignación popular frente al asesinato de un valiente luchador anticorrupción. En lo personal considero que el Consejo Nacional Electoral volvió a meter la mano en las elecciones al retrasar la inscripción de Zurita e impedir su participación en el famoso debate que hubiese cambiado radicalmente, así como los resultados electorales. El asesinato de Villavicencio ocurre cuando en el electorado había casi un 30% de indecisos, mayoritariamente jóvenes que tienen un natural instinto de búsqueda de algo nuevo. Esa juventud está atada a sus teléfonos, a sus tabletas,
a sus computadoras, en una sociedad líquida que impone un nuevo modelo de cambio social y en medio de la incertidumbre establece el culto a la satisfacción inmediata de nuevas necesidades que define a nuestro tiempo con una fragmentación de la identidad, inestabilidad laboral y sobre todo una sobredosis de información sin filtrar. Muchos analistas han otorgado un peso definitivo al debate presidencial, estableciendo que ese evento determinó que el candidato Daniel Noboa logre el resultado sorpresa de la jornada electoral. Más en lo personal considero que lo que cambió los resultados a más del magnicidio fue el adecuado uso que el equipo de Noboa hizo del debate, repotenciando la percepción de que el ganador y el mejor candidato era precisamente Daniel Noboa, inundando las redes y desarrollando algunos ejes temáticos que fueron enunciados por Noboa en el referido evento. Es esa multiplicación geométrica en redes la que llegó y caló hondamente en el sector mayoritario de la población, que son precisamente los jóvenes quienes no habían decidido por quién votar y apoyaron a un cambio generacional. Luego de 17 años se reedita una final entre el correísmo y Noboa. Recordemos que en las elecciones del 2006 se enfrentaron Álvaro Noboa y un candidato nuevo que prometía cambios y que fue precisamente Rafael Correa. Noboa corrió en representación del PRIAN, mientras que Correa representó a Alianza País. En la primera vuelta, Noboa obtuvo el 26,8% de la votación y Correa el 22,8%. Mientras que en el balotaje que se efectuó el 26 de abril del 2006, Correa se impuso con el 56% de la votación nacional frente a Noboa, que registró un respaldo del 43,3%. En el año 2009, Correa y Noboa volvieron a enfrentarse. Correa ganó en una sola vuelta con el 52% de adhesión popular. Daniel Noboa es un joven político guayaquileño de 35 años de edad, que corre en una segunda elección popular. La primera, en el año 2021, se candidatizó por la provincia de Santa Elena, buscando una curul en la Asamblea Nacional, corriendo por un desaparecido movimiento político llamado Ecuatoriano Unido, que pertenecía a Edwin Moreno, hermano del expresidente Lenín Moreno. Noboa consiguió llegar a la Asamblea, donde presidió la Comisión de Desarrollo Económico, desarrollando un trabajo de bajo perfil. Noboa es licenciado en Ciencias con especialización en Administración y con también otra especialización en Conducta Organizacional por la Universidad de Nueva York. Además tiene una maestría en Administración de Empresas por la Universidad Northwestern. El candidato es un empresario socio de una decena de compañías que pertenecen fundamentalmente al Grupo Noboa, cuyo líder es su padre, Álvaro Noboa Pontón. Su madre, Anabela Sin, doctor en medicina, lleva adelante permanentes campañas de contenido social a través de varias fundaciones de apoyo comunitario. Daniel Noboa está casado en segundas nupcias con la influencer Lavinia Balbonesi. El resultado de las elecciones del 20 de agosto deja un clarísimo mensaje al país y a su decadente clase política, cuando la mayoría del electorado ha dado su apoyo en las urnas a nuevas figuras, como es el caso precisamente de Daniel Noboa, Cristian Zurita y Jan Topic. Los ecuatorianos anhelan respuestas concretas y soluciones a sus principales problemas, que tienen que ver con la falta de trabajo, la inseguridad, la pésima atención en materias de salud, educación, seguridad social. Los ecuatorianos presionan para que la democracia sea eficaz y salgamos de la peligrosa franja de un Estado fallido por la negligencia
y corrupción de los políticos que han gobernado. Los ecuatorianos se han expresado claramente en las urnas, proyectando un recambio generacional. Esperemos que Daniel Noboa Sin esté a la altura de la enorme responsabilidad que se le ha entregado, pues estoy seguro que él será electo presidente de la República, puesto que la mediocre candidata del correísmo no tiene posibilidad de crecer, habiendo establecido un techo duro, ayudada por el inventor de la ecuadolarización, Andrés Arauz, al que deberán esconder en la segunda vuelta. En el caso de Daniel Noboa, claramente se beneficiará del electorado de Villavicencio Zurita, del de Topi, del de Yacu, así como el de Otto Sonnenhofer. Al correísmo le interesa sobremanera el manejo de la Asamblea Nacional. Recordemos que ellos ya tienen control sobre el Consejo de Participación Ciudadana, así como sobre el Consejo de la Judicatura. Rafael Correa tiene un único punto en su agenda y se llama impunidad, con miras a retornar al país para ganar las elecciones del año 2025. Por ello, se hace fundamental desde el inicio ejecutar acciones legales que conduzcan a una reforma política integral, sin la cual será muy difícil que un gobierno de corta duración consolide las bases para la construcción de un país que pide a gritos un acuerdo nacional en favor de la seguridad, la paz, el trabajo, la justicia y el desarrollo. Editorial. Velorio de la vieja casta política, José Alvear, La Hora. Estamos ante la generación que quiere enterrar el pasado. Los resultados de estas elecciones son el reflejo de un hartazgo absoluto, del velorio que los votantes quieren hacerle a la política de siempre. Otto Sonnenhofer, el ungido de apellido extranjero, se quedó sin gasolina y se diluyó en el tiempo porque siempre le faltó energía. Rambo Jan Topic no terminó de convencer a los votantes por los amigos detrás de él, además de los negocios de su familia con el Estado. El prófugo escondido en Bélgica, Rafael Correa, se metió una cantidad de autogoles nunca antes vista y el caudillo de Mocolí, con su terrible ex alcaldesa Cynthia Viteri, volvió a darse de frente contra el fracaso. En el camino, un asesinato dio membrete de mártir al ex candidato Fernando Villavicencio y de paso fue el resorte que dio fuerza a su movimiento por el voto nostálgico. Así quedaba muy por debajo, dejando de la tabla a los representantes de la casta y los tiktokeros. La realidad es que el correísmo no pudo llegar ni al techo que tienen los autodenominados borregos, es decir, el 35%. En el escenario aparece el clásico outsider, Daniel Noboa, que se caracterizó por evitar el fango de la pelea y enfocarse mejor en una campaña de territorio con ideas y planes de gobierno a la vista. Más allá de si estamos de acuerdo o no con su liderazgo, algo está claro. Ese segundo puesto en la primera vuelta demuestra que los ecuatorianos estamos hartos de los mensajes de odio, de revancha, de división. Queremos ver esa casta nefasta y antigua de políticos enterrada. Exigimos soluciones inmediatas, libres de odio, pero con el temple que requieren dos problemas graves y urgentes: la inseguridad y el desempleo. Estamos a puertas de un recambio en la política ecuatoriana. Sus figuras y protagonistas están caducos. Algunos se han mantenido ahí desde el regreso a la democracia en los 80, cuando personajes como Hurtado, Nebot o el mismo Correa, en el tablero hace ya casi 2 décadas, empezaron su carrera. Quienes tuvieron la histórica oportunidad de romper este molde fueron los Lucios y los Correa, pero resultaron ser parte de lo mismo. La realidad es que de 13.450.047 votantes, el 30.4%, es decir, 4.090.233 votantes, son jóvenes entre 16 y 29 años. Este grupo etario de electores representa a una generación que busca resultados, que se informa y que decidió mover el tablero político. Hoy tenemos la gran oportunidad de enterrar y poner una lápida en el pesado que tanto mal nos hizo a los ecuatorianos ese pasado, porque nos dividió, haciéndonos creer que todos somos enemigos. Es ahora o nunca. Menos Estado, más libertad. José Alvear, La Hora.
¿Por qué ganó Daniel Noboa? Ramiro Ruiz. El país está harto de la violencia y la incapacidad de la fuerza pública. Siente fastidio del discurso político. Cada ciudadano esperó identificarse con un líder de capacidad y de entereza para poner en orden la educación, la justicia, la seguridad y dejar a un lado la promesa. Necesita un líder que trabaje solo en dos frentes que se efectivicen en 18 meses de gobierno: seguridad y trabajo. Esta escena de la realidad sintonizó el candidato Daniel Noboa, sintonizó con ella, y había una imagen de políticos que desilusionaron con sus mañoserías y desplantes. Parecía que el país sufría de agotamiento por los gobernantes del pasado reciente. 15 años de anarquía y corrupción descontrolada. La campaña del correísmo manejó a la perfección la idea de la tristeza del pasado. País de gente pobremente informada, olvidó la manipulación política, la usurpación de poderes y la metida de manos en la justicia. Sin embargo, el pasado fue mejor, así lo propusieron en la campaña. Lo maravilloso de darse un revolcón en el pasado que no existe les dio un resultado: más del 50 asambleístas y el primer puesto para la candidata Luisa González. Su equipo se maravillaba por su disposición de seguir adelante y volver al pasado y bajar a la realidad y volver a subirse al pasado, como sucedió en el debate, y además ridiculizando al oponente. La oferta de volver al pasado sí funciona. El objetivo final del socialismo del siglo XXI es transformar nuestra sociedad libre y democrática en una sociedad totalitaria. El propósito es despojarnos de nuestros derechos fundamentales: la libertad, democracia, Estado de Derecho. Quieren transformar a la sociedad en una masa irracional y maleable para manipular y estar en manos de un grupo político. Este es el pasado que ofrece Luisa González. Esa es la revolución. Un modelo populista, corrupto, retrógrado. Los políticos populistas todavía no caen en cuenta que son simples fichas humanas, solo sirven hasta cuando sean útiles a las mafias. Correa también es otra ficha. Si pierde las elecciones la candidata de la nostalgia, los capos lo desecharán porque no logró el objetivo de alcanzar el poder político para manejar el Estado. Sin el poder político será imposible obtener impunidad de la pandilla de delincuentes y también de la suya. Sabe perfectamente que los capos se enloquecen cuando brilla el poder que les permite embolsarse de dólares. La otra realidad, la verdadera de cada día, estaba ahí, pero no le comprendieron los 6 candidatos. El líder que no salía en la lista de los primeros puestos de las encuestas apareció y explicó que trabajará solo en 2 frentes: seguridad y trabajo. Esta exigencia sintonizó el candidato Daniel Noboa. El discurso y los planes de Noboa abrieron las puertas y ventanas del país maloliente, viciado, con gente triste y decepcionada. Escuchar al político joven fue como aspirar aire fresco. Dijo así: queremos trabajo, jóvenes que estudien, empresarios que trabajen en paz. Aparece centrado, tranquilo, conocedor de la realidad cotidiana y el entorno que el país proyecta el mundo. Hizo una campaña bien planificada, con trabajo intenso, financiado y un plan operativo que consideró los mínimos detalles. 80 días de acción eficiente, evaluada y corregida. Cuando salía en los medios informativos comunicando su programa de gobierno, y más todavía en el debate, no confrontó a nadie. Más bien puso dignidad y respeto. Los televidentes descubrieron la mezquindad de algunos candidatos con cara de niños asustados. Ganó la razón. Contrastó su orden mental y simplicidad con la confusión política de los candidatos. Bastó comunicar ideas sencillas y limpias de demagogia. Noboa no olvidó a los niños, a los jóvenes, a las madres abandonadas y a los viejos. Todos vivimos en un mismo territorio, con una historia y cultura, con idénticos problemas. Los invitados al debate, ojalá aprendan la lección: bajar la cabeza con humildad y mirar de cerca los problemas del país. Ramiro Ruiz. Noticias internacionales. Un estudio advierte del peligro de extinción del pingüino emperador. El
Pingüino emperador en peligro de extinción por el aumento de las temperaturas. Un estudio calcula que hasta 10.000 crías de este animal podrían haber muerto debido al derretimiento del hielo marino a finales de 2022. Principalmente en el mar de Bellinghausen, en el sur de la Antártida. El aumento de las temperaturas hizo que el hielo en el que anidaban los pingüinos comenzase a agrietarse y romperse literalmente bajo las patas de los animales, antes de que sus polluelos pudieran desarrollar plumas adultas impermeables. The key finding is that emperor penguins nest on sea ice and they need that substrate to last beyond December in order to support their breeding season successfully. So if it breaks up earlier than early December, the chicks will actually fall into the sea and they will drown. If they manage to scramble out of the sea, their plumage will be wetted and they'll die of hypothermia. Alternatively, they may be able to stay on ice floes, but they drift away and then the parents can't find them and they all starve to death. Aunque se sabe que las poblaciones pueden compensar estas pérdidas, que ya han sucedido en otras ocasiones, esta vez fue especialmente grave. Según los científicos, de 62 colonias de pingüinos emperador conocidas, 19 se vieron afectadas negativamente y 13 probablemente no lograron tener descendencia. Donald Trump en libertad bajo fianza de $200.000 tras ser fichado. Esta es la foto más esperada en los últimos días. La primera instantánea de la historia de un expresidente de Estados Unidos para una ficha policial. Donald Trump salía de la cárcel del condado de Fulton, en Atlanta, en libertad bajo fianza de $200.000 tras ser fichado. Un trámite que duró tan solo 20 minutos, como había sido pactado por sus abogados, y durante el que le tomaron las huellas y se le hizo la foto pertinente. What has taken place here is a travesty of justice. We did nothing wrong. I did nothing wrong. And everybody knows it. I've never had such support. And that goes with the other ones too. What they're doing is election interference. They're trying to interfere with an election. There's never been anything like it in our country before. This is their way of campaigning. A Trump se le acusa de 13 delitos por haber liderado una supuesta trama mafiosa con 18 aliados para intentar revertir su derrota electoral en Georgia. El expresidente se enfrenta a 76 años y medio de cárcel si se le declara culpable de todos los cargos. La migración por el tapón del Darién alcanza cifras históricas. La migración por el tapón del Darién alcanza cifras históricas. El número de migrantes que cruzan la selva del tapón del Darién entre Colombia y Panamá con el propósito de llegar a los Estados Unidos superó un nivel récord. Según cifras oficiales del gobierno panameño, en lo que va del año, han atendido a más de 300.000 migrantes que cruzan esta frontera natural colombo-panameña. El flujo de migrantes está diariamente de 2.500 personas a 3.000 personas. Ya llevamos a la fecha de hoy 307.000 personas que han transitado por el Darién. Y como lo dije, es un problema de seguridad nacional. Por esto, desde Ciudad de Panamá evalúan el posible cierre de la frontera con Colombia por el tapón del Darién, mientras el gobierno del país centroamericano implementa un paquete de nuevas medidas ante la llegada desbordada de migrantes. Panamá ha tomado la decisión de transformar este problema humanitario a un problema de seguridad nacional, por los efectos que nos está dejando esta migración. La mayoría de migrantes que continúan atravesando esta selva, considerada la más peligrosa del mundo, siguen siendo ciudadanos venezolanos. Sin embargo, las autoridades migratorias han alertado preocupados del notable incremento de la cifra de menores de edad. De los más de 300.000 que ha cruzado el Darién en lo que va del año, 60.000 son niños. 171.043 son ciudadanos venezolanos. Casi 40.000 son ecuatorianos. Casi 35.000 son ciudadanos haitianos. Y ya tenemos un número que va en aumento de ciudadanos de China, porque los traficantes de seres humanos han encontrado en esta nacionalidad una nacionalidad que paga dinero para ser traficada y llegar a su lugar de destino, por lo que también va en aumento. El gobierno de Panamá además denunció que la cooperación internacional no ha sido suficiente. Hay países del sur que no le están prestando la debida responsabilidad a este tema. Y lógicamente Panamá tiene que tomar sus decisiones. Por el momento, ante este nuevo anuncio, el gobierno de Colombia aún no se ha pronunciado y de llegarse a dar el cierre de la frontera, el país suramericano tendría a miles de migrantes varados, especialmente en Necoclí y Capurganá,
los últimos pasos migratorios antes de llegar a Panamá. Liz Castrellón, Voz de América, Bogotá, Colombia. Estados Unidos comenzará a formar pilotos ucranianos en el manejo de aviones F-16. Estados Unidos comenzará a formar a pilotos ucranianos en el manejo de aviones F-16. Así lo anunciaron este jueves funcionarios del Pentágono, que aseguran que en septiembre comenzarán las clases de inglés para poder iniciar la formación de vuelo en octubre. Lo harán en la base de la Guardia Nacional Aérea en Tucson, Arizona. Por otro lado, Noruega se unió a Países Bajos y Dinamarca para el envío de estos aviones a Ucrania. When the United States gave a green light to training of pilots and all the infrastructure around, Norway immediately supported that pledge, and Norwegian trainers are taking part with the other countries working on this together. Ucrania, por su parte, asegura haber completado con éxito una primera operación de desembarco en Crimea. Según Kiev, una pequeña unidad llegó a la península de Tarhankut y destruyó un sistema de defensa aérea ruso S-400 estacionado allí. Después de izar una bandera ucraniana, toda la unidad volvió a salvo a su territorio. El término arena dejó tiempo atrás de ser sinónimo de muerte. Hoy es un espacio de vida, de desarrollo de una de las actividades básicas del comportamiento humano, el deporte, que quizá, como ninguna, moviliza sentimientos y emociones, elimina como principio la violencia, intereses personales, trampas, desunión e intrigas. El deporte, con sus valores, solo deberá entregar mensajes de bien para mejorar las actuales estructuras sociales y políticas en deterioro en las que vive nuestro país. Hoy entregamos a nuestra audiencia de la ciudad de Quito deportes, y en especial a la parroquia de Calderón, uno de los sectores populares de mayor desarrollo de la ciudad, con una población estimada en 1 millón de habitantes, que están en contacto diario con el canal 29 UHF, presente con sus instalaciones deportivas en Llano Grande, su centro de gravedad. Telesucesos, desde nuestro estudio principal y en el de Arena Telesucesos, es el único medio de televisión que transmite de lunes a viernes 4 horas diarias de diversos eventos y novedades deportivas: el ecuavóley, básquet, tenis de mesa, halterofilia, taekwondo, esgrima, box, cachascán, gimnasia olímpica. Pueden ser observados en Canal 29 UHF y en todas las redes sociales en su televisión, sin ningún costo, desde la comodidad de su hogar, en nuestro canal y en las redes sociales. Arena Telesucesos es el escenario en donde el deporte tiene vida. Nuestros invitados y jugadores están en la cancha junto a usted y como nunca antes en la pantalla de su televisor, acercándole a un espectáculo inolvidable de luz, color y fiesta. Por fin usted encuentra el deporte que practica y que nunca es transmitido ni considerado por otros medios de comunicación con la importancia que nosotros le damos. El ecuavóley es el gran protagonista en una cancha con todos los estándares y comodidad para su práctica. Es el único deporte ecuatoriano con partida de nacimiento ecuatoriana. Somos inéditos, nos acercamos al deporte popular de nuestra gente que comparte nuestros esfuerzos. En Arena Telesucesos, aparte del atractivo de los eventos deportivos que transmitimos con nuestra señal a los televisores de su hogar, también entregamos muchos de los valores que encierra el deporte y en especial privilegiamos nuestra identidad nacional en el ecuavóley, jerarquizando su presencia como el deporte con partida de nacimiento en nuestro país. Telesucesos no solo entrega en su programación de deportes un espectáculo, sino que impulsa, privilegia y exige a quienes participan que sean parte de los valores y méritos que el deporte encierra: esfuerzo, superación, perseverancia, respeto, solidaridad, compañerismo, disciplina, puntualidad,
sana competencia, honradez en la cancha y fuera de ella. La práctica deportiva siempre generará beneficios positivos para su cuerpo y entregará salud estable, pero refuerza además la identidad personal y premia siempre el éxito conseguido. Estamos entregando a nuestra ciudad con Arena Telesucesos un esfuerzo más de un medio que es fiel a su identidad y que a través de sus contenidos de salud, cultura, opinión calificada y ahora deportes, pretende difundir lo que, aparte del entretenimiento, requiere nuestra gente. Lo hasta ahora realizado está hecho con mucho esfuerzo, pasión y el entusiasmo de nuestra parte, de nuestros empleados, trabajadores y pequeños empresarios que creen en nuestras motivaciones. Hemos dado los primeros pasos para este proyecto que seguiremos haciéndolo gracias a ustedes. ¿Cómo llegar? Nuestras instalaciones se encuentran en el norte de la ciudad, en un sector de gran crecimiento y desarrollo urbano al que se accede a través de la vía E35, más conocida como la Avenida Panamericana Norte. Desde el centro comercial El Portal, a 2 kilómetros a la derecha, se encuentra la calle García Moreno, antiguo camino a Llano Grande, una arteria en la que se desarrollan dinámicos comercios. Junto al centro comercial Ciudad Alegría, a 100 metros, hemos llegado a nuestras instalaciones, Arena Telesucesos, la cancha del Ecuavoley. Telesucesos, el canal de televisión siempre inédito. El noticiero Telesucesos es retransmitido de lunes a viernes a las 7 horas por Radio Planeta Sur 106.1 FM de la ciudad de Loja. Noticiero Telesucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.